Buenas tardes, amigos que nos visitan en esta tarde, que el Señor les bendiga. Reciban saludos, hermanos, de los hermanos de diversas congregaciones ahí alrededor, del área de Dallas-Fort Worth, Arkansas y Marshall. Todas esas áreas, les mandan saludos los hermanos. Estamos estudiando en cuanto a lo que el apóstol Pablo le escribe a nuestro hermano Timoteo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le habla al joven Timoteo, le da aquellas palabras en las cuales él le da ánimo, hablándole y poniéndose como ejemplo él mismo, en la cual él le dice que Dios lo tuvo por fiel, que el Señor, ¿verdad?, lo fortaleció, y que fue puesto en el ministerio para trabajar en la obra de nuestro Señor. Y lo que le explicaba el apóstol Pablo a Timoteo era de que aún él, siendo como era, perseguidor de la iglesia, aquel injuriador, aquel blasfemo, aquel que claramente vimos permitió que muriera Esteban fue muerto frente a él, aquel que echaba a los hermanos a la cárcel. Mas sin embargo vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto no es nada comparado con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Le dice, todo esto yo hice, mas sin embargo fui recibido a misericordia por Dios. Entonces le dice a Pablo, ¿verdad?, que Pablo le dice a Timoteo, que esto lo hizo por ignorancia, siguiendo la ley. Hablaba y preguntaba al hermano Ricardo, ¿verdad?, que ¿por qué la ley de Dios? ¿A poco la ley de Dios aprobaba que se persiguieran a los cristianos, que se pusieran en la cárcel, que se mataran? Bueno, decíamos que el apóstol Pablo lo hacía por el celo que él tenía en cuanto a la ley de Dios. Uno de los pasajes que podemos ver, hermanos, si gustan ir conmigo, solamente para aclarar un poco lo que el hermano preguntaba, ahí lo que dice Lucas en Hechos capítulo 22, versículo 1 al 5, Hechos capítulo 22, versículo 1 al 5, inicia hablando el apóstol Pablo estas palabras y dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice ahí, ¿verdad?, celoso de Dios, dice, como hoy lo sois todos vosotros. Y luego dice el apóstol Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Entonces básicamente es lo que está diciendo aquí, que él lo hacía conforme a la ley de nuestros padres. Pero allá escribiendo a la iglesia en Gálatas, dice algo muy claro también en cuanto a ello. Si vamos ahí a Gálatas capítulo 1, Galacia, ¿verdad?, la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, dice ahí, fíjese lo que dice Pablo, siendo mucho más celoso de ¿qué cosa? De las tradiciones de mis padres. Entonces básicamente volvemos a lo mismo, de la ley de Dios se hicieron ¿qué? Tradiciones, ¿verdad? Pero el celo de Pablo lo hacía seguir la ley
y las tradiciones de sus padres. Entonces, ahí vemos ahora y confirmamos por qué Pablo decía que él lo hizo inconscientemente, ¿verdad? Que lo hizo por ignorancia, porque él estaba siguiendo la ley. Ahora entendemos por qué, ¿verdad? Ahí el pasaje nos lo explica. Entonces, siguiendo más adelante, ahí regresando a la primera carta a Timoteo, mirábamos también que el apóstol Pablo, ¿verdad? Le está hablando y luego le dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Decíamos que esto lo usaba para iniciar algo importante en el cual él iba a hablar. Y lo que él decía aquí de importancia es de que dice que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Decíamos que Pablo no era que era muy pecador, sino que él tenía la humildad para aceptar que necesitaba ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Al Señor. Esa era la humildad que tenía el apóstol Pablo. Y luego dice el 16, pero por esto fui recibido ¿a qué? A misericordia, es lo que le está hablando, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo hablando con Timoteo le empieza a hablar de los falsos maestros, del encargo que le va a hacer y luego se desvía un poquito, ¿verdad? Se desvía un poquito para darle el ánimo del encargo que le va a hacer. Entonces, le dice, para que Jesucristo mostrase en mí, él primero toda su clemencia. O sea, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, lo que yo te estoy diciendo, ya lo hice yo, ¿verdad? Ya el Señor ya confió en mí, ya lo hice yo esto, yo soy el ejemplo. Y luego sigue diciendo el 17, ¿verdad? Ahí nos quedábamos. Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablábamos en cuanto a ello. Lo voy a poner todo, ya lo mirábamos ese día. Mirábamos, ¿verdad? Ahí que el apóstol Pablo continúa con una exaltación a Dios. Y habla en cuanto al problema de los falsos maestros, aquellos falsos que estaban metiendo cosas erróneas en la enseñanza. Habló en cuanto a darle el ánimo a Timoteo para que él agarrara esas fuerzas para el encargo que le está haciendo. Y luego ahora le dice, ok, pero ten esto en mente, ¿verdad? Ten esto en mente. Dice, tiene que darle la honra ¿a quién? A Dios. A Dios. Y hace ahí aclaraciones Pablo. Pablo habla de la naturaleza de Dios diciendo que es inmortal e invisible. Y luego habla diciendo que es el único y sabio Dios, ¿verdad? Le está diciendo, a este es al que sirvo yo, Timoteo, y a este es al que sirves tú. A este es el que sirves tú. Y Pablo claramente le da la honra y la gloria por su gran misericordia. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le da este crédito por habernos dado la gran salvación y por todos sus atributos. Hacía la pregunta este miércoles pasado, ¿qué tan agradecidos estamos nosotros con Dios? ¿Qué estamos haciendo por la obra? ¿Estamos ayudando en crecer la obra o estamos ayudando en no crecer la obra? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos individualmente, recuerden. Porque yo individualmente puedo decir, no están ayudando, pero ¿dónde empieza? En uno mismo. O sea, yo tengo que pararme y hablarle al que está enfrente en el espejo primeramente. Oye, Juan, no estás haciendo el trabajo que debes de hacer. Antes de empezar a apuntar dedos, ¿verdad? Aquel hermano, a este hermano, ¿por qué no lo hace? No. Juan, ¿qué está pasando? Preguntarte tú mismo, oye, ¿qué tan agradecido estás con Dios? ¿Estás cumpliendo el ministerio que Dios te ha dado? ¿Estás claramente tú luchando en esta batalla? ¿Estás claramente tú preocupado por salvar las almas perdidas? Pero esto es preguntándonos ¿quién? Nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿para qué? Para yo andar primeramente en ese camino y luego querer ayudar a los hermanos a andar en ese camino. Pablo por eso le dice, Cristo me usó a mí como ¿qué? Como ejemplo. Pablo al estarle diciendo a Timoteo, Pablo le estaba diciendo algo que él ya lo estaba haciendo, ¿verdad?
Ella lo estaba haciendo y claramente esto es lo que vemos que está sucediendo aquí en esta carta. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hasta aquí. Allí fue donde nos quedamos el miércoles pasado. Ok. Continuamos a versículo 18, ¿verdad? Capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Vemos aquí, hermanos, que le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Podemos ver aquí claramente que Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, después de la explicación que le da a Timoteo en cuanto a su persona y la gracia de Dios, hablando del versículo 12 al 17, él vuelve a regresar. ¿Vuelve a regresar a dónde? A donde inició, ¿verdad? Él vuelve a regresar a donde inició para tratar el asunto, ¿verdad?, específico y en el cual vemos que Timoteo iba a enfrentar. Iba a enfrentar algo muy fuerte, Timoteo. Entonces retorna otra vez, regresa Pablo para volver a hablarle del encargo en el cual le había iniciado a hablar en el versículo 3. Vuelve otra vez a lo mismo, ¿verdad? Vemos ahí que le dice: este mandamiento, podemos ver, hermanos, que este mandamiento, la misma palabra griega parangelian, se encuentra en el versículo 5, está hablando lo mismo, y se refiere a la enseñanza acerca de los falsos maestros. Eso es lo que es. Se refiere a la enseñanza de los falsos maestros. Pablo le está dando una encomienda en la cual tiene que lidiar con mucha fe y sabiduría, hermanos. Timoteo. Por eso lo está animando. Él tiene que tener mucha fe y sabiduría. Ahora la pregunta es esta: ¿solamente hay falsos maestros en los púlpitos? No, ¿verdad? Donde quiera. O sea, puede haber sentados en la audiencia, donde quiera puede haber falsos maestros. Entonces, aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, y este encargo claramente vemos que nosotros lo tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Este es un mandamiento, es un encargo. Hay que lidiar con estos falsos maestros. Ahorita decíamos al inicio, ¿verdad?, que el lidiar con ellos es tratar de ayudarles a regresar a su origen correcto. Pero ahorita vamos a ver de aquellos que no se quieren componer. Y eso es lo que sigue más adelante en cuanto a este pasaje, ¿verdad? En cuanto a este pasaje. Y luego vemos que le dice allí también, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿Ok? ¿Cuáles profecías? Pablo, hermanos, probablemente sugiere en cuanto a la selección de Timoteo como compañero de él, recordando el suceso ocurrido a la iglesia que estaba en Antioquía, Si ustedes recuerdan, yendo ahí a Hechos capítulo 13, vamos a regresar. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, si alguien gusta leerlo, puede hacerlo. Ok, podemos ver aquí que aquí había una profecía, ¿verdad? Había profetas. Entonces, en cuanto a esto que estaba pasando aquí en esta encomienda para Bernabé, para Pablo, pudo haber sido, ¿verdad?, de que también en eso habían hablado de Timoteo. Porque más adelante se encuentra Pablo ¿con quién? Con Timoteo, hermanos. Con Timoteo, ¿verdad?
con Timoteo. ¿Está caliente o soy yo? Siento como que está caliente. A Timoteo. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que probablemente esto sugiere que esta fue la selección. Por eso dice allí el apóstol Pablo, ¿verdad?, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. O sea, ya todo esto estaba establecido, recuerden. El plan divino, ¿de quién es? De Dios, y todo está establecido por Dios. Entonces, vemos que todo esto va cayendo de la mano. Y luego sigue diciendo el pasaje, ¿verdad? Allí dice, milites por ellas la buena milicia. Milites por ella la buena milicia. Aquí claramente la palabra milites, trateu, que denota entrar en guerra o ser soldado, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra ahí, entrar en guerra o ser soldado. Esto sugiere la seriedad de la guerra que Timoteo estaba próximo a tener. O sea, era una seriedad, estaba pasando algo muy serio ahí en esta iglesia en Éfeso. Sin embargo, es una buena pelea, es una en la cual vale la pena envolverse, y cada ministro debemos de entender que esta es la mentalidad que debe de estar dispuesta en nosotros, hermanos. El contender por la fe, Judas 3, ¿se acuerdan? Contender por la fe. Contender por la fe. Primera de Pedro 3:15, sino santificar a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados, dice, para presentar ¿qué? Defensa. Entonces, tenemos nosotros que estar preparados como ministros. La pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros estamos haciendo este trabajo? Sabemos que es un trabajo difícil, ¿verdad? Difícil el ir y enfrentar a un falso maestro. ¿Y por qué es difícil? Es pregunta, hermanos, para ustedes. ¿Mande? Exactamente. Entonces, aquí Pablo a Timoteo le está encargando algo, ¿verdad? Prepárate. Por eso le dice aquí claramente, ¿verdad? Para que milites por ella la buena milicia. O sea, tú vas a dar una buena batalla, una buena guerra. Un buen soldado en una guerra se prepara o nada más agarra su carabino, su pistola y se va, hermanos. Se prepara, ¿verdad? Entonces es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y cada uno, cuando hablamos de ministros, hermanos, todos nosotros somos ministros. Todos nosotros ministramos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a todos se nos envió a predicar o nada más a ciertas personas. Todos, ¿verdad? A todos. Entonces, esto claramente podemos ver un gran ejemplo de que podemos tomar de este pasaje. Ahora, sigue diciendo más adelante, versículo 19, empieza ahí a hablar el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, ok, milites por ella la buena milicia. Y luego aquí están las palabras, ¿verdad? Manteniendo ¿qué? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ok, aquí es donde empieza a hablar de aquellos que naufragaron, y es lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Dice, y manteniendo la fe y buena conciencia, hermanos. Pablo está usando la misma terminología que usó en el versículo 5, ¿verdad? El cual es el verso temático de la epístola. El versículo 5 de ahí mismo dice, pues el propósito de este mandamiento es ¿qué? El amor. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Ahí está, ¿verdad? Y de fe no fingida. O sea, van de la mano. Aquí vuelve a hablar otra vez la misma terminología y dice, ¿verdad? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Podemos ver, hermanos, que el que rechaza la buena conciencia, y esa es la palabra usada ahí, quiere decir ser insensible a, puede naufragar la fe que hay en ti. El aceptar el error como enseñanza produce una persona con una conciencia débil
que profana la verdad. ¿Sabemos qué es la palabra naufragar? ¿Ok? Si nosotros, hermanos, no tenemos y mantenemos una buena fe y una buena conciencia, vamos a naufragar. Nos vamos a apartar de la verdad. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 7, les está hablando el apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, tenían muchos problemas ahí. Ahí claramente vemos que empieza a hablar el apóstol Pablo en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Dice ahí el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y luego dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Sabemos o no, hermanos? Un ídolo no es nada en el mundo, dice. Y que no hay más que, ¿cuántos dioses? Un Dios. Y luego dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Está hablando de qué? De la creencia, ¿verdad? De las personas. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que estas personas ya naufragaron de la verdad. Ya naufragaron de la verdad. ¿Existe la idolatría hoy en día? ¿Existe eventos en el cual el mundo celebra que aún los cristianos caen y practican? Eso es lo que está hablando, naufragar de la verdad. Naufragar de la verdad, porque su fe no está fuerte y no tienen una buena conciencia en cuanto a lo que dice aquí, ¿verdad? Ser insensibles a la fe y la buena conciencia. Por eso Pablo lo dice. La fe y la fe fuerte te va a dejar saber a ti qué es lo que es correcto y lo que no es correcto, porque la fe fuerte, ¿quién te la da, hermanos? Dios, la Biblia. Y la única manera de crecer en esa fe y tener una buena conciencia en cuanto a los hechos, tenemos que estar en el conocimiento de Dios. Si no, aquí es donde dice, algunos naufragaron, cayeron de la verdad, por este mismo. ¿Por qué? Porque venían estos falsos maestros y empezaban a enseñar estas cosas, no tenían una fe fuerte y su conciencia no tenían una buena conciencia de la mano de la fe y naufragaron. Por eso Pablo dice ahí, ¿verdad? Regresando a Timoteo, dice ahí, manteniendo la fe y una buena conciencia, en la cual dice, vamos a seguir con eso, ¿verdad? En la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El símbolo de naufragaron enseña la tragedia, hermanos, en cuanto a destruir algo valioso, es lo que es. Cuando uno se aparta de la verdad y enseña algo que no está escrito, o le pone o le quita la escritura, estás destruyendo ¿qué cosa? ¿Ah? La pureza, ¿verdad? La pureza, estás destruyendo la pureza. Estás destruyendo algo muy valioso, es la palabra de Dios. Pablo, ¿verdad? A Timoteo le dice en la segunda carta, toda la escritura es inspirada por Dios.
El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20 y 21, nos dice que esta palabra que tenemos aquí no es de hombres, sino que es de inspiración divina, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, hermanos, vamos en contra de lo que la Biblia dice, ¿estamos naufragando de la fe o no? Nos estamos apartando del mal, de la verdad, perdón. Nos estamos apartando de la verdad. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Algunos fallaron como fieles siervos de Dios. Y esto continuamente lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Ahora cuando hablamos que está sucediendo hoy en día, hermanos, estamos hablando en el mundo religioso, estamos hablando de la iglesia. Porque aquí Pablo le está encomendando a Timoteo que vaya al mundo religioso o a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces, por eso comparamos. Esto hoy en día aún está sucediendo, hermanos. Hay algunos, ¿verdad?, que como dice aquí, ¿verdad?, han desechado, lo cual se naufragaron, ¿verdad?, en cuanto a la fe. Algunos han naufragado, se han apartado, han destruido algo valioso. Para ellos la Biblia no es suficiente, tienen que hacer más, ¿verdad? Hoy en día vemos que está pasando lo mismo. Esto podemos ver que algunos corrompieron aquello que les puede dar la salvación, y esto es la fe en Jesucristo. Aún ahí en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 6 en adelante, ¿qué les dijo Pablo a la iglesia ahí? Estoy maravillado, les dice. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis apartado. ¿De qué? ¿De qué se apartaron? Del evangelio verdadero, ¿verdad? Y luego le dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que ¿qué están haciendo? ¿No están haciendo lo mismo que está diciendo aquí? Naufragando de la verdad, destruyendo algo valioso. Entonces, por eso vemos que aquí Pablo está preparando a Timoteo para esta encomienda que le va a hacer, este mandamiento que le está haciendo. Pregunta, hermano, hasta aquí. ¿Sí vamos obteniendo la enseñanza de los versículos? Estaba viendo la palabra naufragio, es perderse, Uh-huh. es hundirse, debe ser un cambio completo. Sí, perderse, hundirse. Tristemente, hoy en día vemos, lamentablemente, congregaciones que han naufragado, ¿verdad? Naufragado de la fe, la verdadera fe. Y esto es por lo mismo, la falta del conocimiento. La falta del conocimiento y el que tiene conocimiento, el no ir y arreglar, como está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Apostatar. Exactamente, apostatar. Básicamente vemos de que entra Pablo hablándole a Timoteo de la encomienda, pero después le da un ánimo, ¿verdad? Y luego vuelve otra vez a la encomienda. Ok, vamos otra vez a la encomienda. Entonces, y luego más adelante, aquí vemos de aquellos, decíamos, ¿verdad?, que nuestro trabajo con alguien que está enseñando algo incorrecto es ayudarle. ¿Para qué? Para que regrese o entre a la verdad, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver de aquellos que realmente, pues no quieren, ¿verdad? Versículo 20, ¿qué dice? Ok, aquí vemos una cosa, ¿verdad? Primeramente vemos, dice, de los cuales son Emineo y Alejandro. Pablo identifica a dos hombres los cuales son parte del problema que hay en Éfeso. ¿Ok? Aquí vamos a ver algo muy importante. Cuando un hermano anda en la falsedad y es un falso maestro, ¿será correcto darlo a entender con su nombre completo?
Porque hay muchos que dicen que no, ¿verdad? Pero bíblicamente vemos que se tiene que dejar saber. Se tiene que dejar saber. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo específicamente 2 nombres. A lo mejor Pablo ya sabía que los demás tenían compostura, ¿verdad? Todavía, pero él sabía que estos 2 ya por completamente estaban, pero ya de a tiro naufragaron completamente, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí identifica, ¿verdad?, el problema de estos 2 hombres. Emineo también lo menciona Pablo ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Lo vuelve a mencionar Pablo. Versículo 17. Dice ahí el versículo 17 del capítulo 2, segunda carta, dice, y su palabra carcomera como cangrena. Fíjese lo que está hablando aquí. Dice, de los cuales son, vuelve a mencionar a quién, Himeneo y Fileto. Y Alejandro probablemente sea, hermanos, porque no está mucha seguridad. Aquí Himeneo sí se puede asegurar que era el mismo, pero Alejandro probablemente sea el mismo que Pablo menciona ahí en la segunda carta, otra vez nuevamente, capítulo 4, versículo 14. Dice, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Hablando estas 2 cartas, estos 2 nombres probablemente pues tienen que tener conexión de la misma persona, ¿verdad? Alguien que está dando problemas. Entonces, vemos aquí que Pablo identifica por nombre a estas 2 personas. Así que, hermanos, si nosotros claramente sabemos de aquellas personas que son falsos maestros, que completamente no quieren arreglar su camino y están dañando al cuerpo de Cristo, necesitamos dejarlo saber. Necesitamos dejarlo saber. Una cosa muy importante, tenemos que tener pruebas también, no nada más. Sí. Digo, aquí sí dice cuál era el problema. Aquí bajito Sí. dice que se desviaron la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transformó la fe de algunos. Sí, exactamente. Ahí está el problema. Y por eso decimos, tenemos que, no nada más se trata de pararte y empezar a decir nombres, sino se trata de tener la evidencia del acto que está haciendo la persona, ¿verdad? De la evidencia que el acto que está haciendo la persona. Pero esto tiene un paso, ¿verdad? Tenemos antes que ir nosotros con esa persona y tratar de arreglar el asunto. Va por pasos, hermano. No nada más se trata nada más de apuntar. Este hermano anda mal, no. Hay pasos, ¿verdad? Hay pasos que hay que seguir, que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 18 nos habla, ¿verdad? De estos pasos. Aquí lo que estamos diciendo de estos hermanos que ya se hablaron con ellos, ya se trató de solucionar, que ya no quieren y que muchos ya conocen que son, entonces ya se deja saber, miren hermanos, esta persona y esta persona, así, en esto, ¿verdad? Aquí está, pues no se quieren arreglar. No se quieren arreglar. Ahora dice ahí Pablo, ¿verdad? Algo que vemos también, dice, a quienes entregué a Satanás. A quienes entregué a Satanás. Pablo, vemos que los disciplinó debido a su blasfemia, ¿verdad? Porque dice ahí, para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Sí, exactamente lo que leyó el hermano ahorita que estaban haciendo, ¿verdad? Estaban blasfemando, hablar en contra. Entonces, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, disciplinó debido a la blasfemia y a su falsa doctrina. Pablo usa claramente, vemos la disciplina con el propósito que estos hombres sean instruidos y tengan la oportunidad de cambiar para bien. Eso podemos ver. Y luego vemos que una de las razones que podemos ver que existe tanta falsedad, hermanos, en la iglesia también es por la falta de disciplina. Ya no existe la disciplina. Hay una falta de disciplina y por eso la iglesia hoy en día sufre en muchos casos. Pero hablamos de la disciplina correcta, ¿verdad? La disciplina bíblica, no disciplina de hombres, disciplina de Dios. Disciplina de Dios. Y vemos que estos falsos maestros andan, ¿verdad? Nadie los ha disciplinado, ¿verdad? Hay momentos que solamente se platica, hermano, este hermano anda mal, pero no somos para ir con este hermano y decirle, hermano,
en esto y en esto andas mal. Y vemos que continuamente estos hermanos también son muy invitados, ¿verdad? Son muy invitados en diferentes áreas. Y nosotros sabemos que esta persona no anda correctamente, se ha naufragado y anda haciendo correcto. Pero ahí está, no aplicamos ¿qué? La disciplina. O sea, no vamos a hablar con la persona. Lo dejamos. ¿Sabe qué es lo más fácil hacer? No, pues yo no voy. Porque ahí va a predicar ese hermano. ¿No es más fácil hacer eso? ¿Verdad? Uh-huh. Sí. Exactamente. Ahí está un gran ejemplo, ¿verdad? La iglesia en Tiatira, ese es un ejemplo. Ahora, eso pasa en cuanto a la congregación local, ¿verdad? La congregación local. Esto, hermanos, es muy importante. Miren, hay que entender que muchas de las veces, no todo el que dice que predica, se le tiene que dar el púlpito. ¿Por qué? ¿Por qué no a todo el que dice que predica se le debe dar el púlpito? Hay varios motivos, ¿verdad? Uno de ellos es exactamente eso, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo anda en cuanto a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a predicar? Otra, hay hermanos a veces que no viven la vida cristiana y aún así quieren predicar. Entonces, ¿será correcto esto? No. Entonces, si Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con estas cosas y enseña estas cosas, ahorita en la iglesia nosotros no debemos de tener cuidado con estas cosas también, hermanos. Claramente sí. Claramente sí. Aún si el hermano Luna, hermanos, dice algo incorrecto, ¿qué es el trabajo de ustedes? Corregirme, ¿verdad? No porque, el hermano Luna lo dijo, no. Si usted ve que bíblicamente no es así, como decimos aquí, métame al cuartito y dígame, hermano, aquí la Biblia, usted está aplicando esto incorrectamente. A lo mejor sucede que me equivoqué, ¿verdad? O a lo mejor sucede que a lo mejor sí lo hice a propósito. Pero el que está allá en la audiencia no me puede dejar así. Porque si no, esto va a ser, ¿qué cosa? Algo que continuo, ¿verdad? Algo continuo. Y es aquí donde estamos viendo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Algunos naufragaron de la fe, pero si mira más antes de esto, les dice, aquellos que profesan ser doctores de la ley, se creen maestros, mas sin embargo dice, no sabe nada. No sabe nada. Pero ellos se paran en el frente y se profesan ser conocedores de la Biblia. Entonces, esto es lo que estaba pasando en Éfeso, hermanos. Estaban desviando a la iglesia, estaban desviando a la hermandad. Allí había una diosa muy fuerte, ¿verdad? En Éfeso. Sí. O sea, había muchas cosas. Los ¿cómo se llaman? Nicolaitas. O sea, había muchas cosas muy fuertes que estaban sucediendo, más aparte aquellos falsos maestros ahí. O sea, una lucha. Entonces Pablo le está encomendando algo fácil a Timoteo. ¿Lo vemos otra vez? No, es algo difícil, hermanos. Es algo difícil, por eso lo tiene que preparar, lo tiene que animar. Esta carta es una carta para que él se prepare. Y esta carta básicamente es para todos nosotros como cristianos, para que nos preparemos, hermanos. Como fieles ministros del Señor. Como fieles ministros del Señor. Así que vemos, ¿verdad?, que hay que entender en cuanto a lo que está diciendo Pablo aquí. Si algún hermano, ¿verdad?, se aparta, naufraga de la verdad, tiene que haber disciplina. La disciplina existe, hermanos. Y esto no es algo
que es de hombre, sino que es bíblica. Mateo 18, ¿verdad?, nos habla en cuanto a ella, que dice que primeramente uno, si es algo así, pues llévalo, si no, hay testigos, y si no, se lo tiene que dejar saber a quién, a la iglesia. Hay pasos, ¿verdad? Pero hay que entender esto también, hermanos. O sea, el domingo no vaya a meter usted al hermano a hablar con él, y luego el domingo en la mañana y en la tarde quiera hacerlo todo, sino que si el hermano quiere y dice que va a cambiar, hay que darle un lapso, ¿verdad?, para que muestre frutos de arrepentimiento. Ya si vemos que no cambia todavía, entonces vamos con los testigos, pero le estamos dando, ¿verdad? Ya vienen los testigos, hablamos con él, el hermano dice, no, pues me voy a componer, ¿verdad? Gracias otra vez, pero otra vez volvemos a ver que no hay fruto de arrepentimiento, se deja, aquí viene, saber a quién, a la iglesia, pero hay que disciplinarlo, hay procesos, hay pasos, hermanos, hay pasos que hay que hacer, pero claramente vemos que, como vemos aquí que dice Pablo a Himeneo y Alejandro, y lo vemos en la segunda carta, pues eran personas que estaban causando problemas, ¿verdad?, grandes, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Uh-huh. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los procedimientos del mundo y no según Cristo. Ahí está, exactamente. Así que, hermanos, otra vez, les voy a decir cada vez que me paro aquí, les animo, hay que estudiar, hermanos. No leer la Biblia, estudiar la Biblia. Estudiarla, prepararnos, hermanos. No solamente para estar preparados en cuanto a esto que está diciendo Pablo a Timoteo, sino que recuerden, nuestro gran trabajo es salvar las almas. Hemos terminado con el capítulo 1, hermanos. El próximo miércoles, primeramente Dios, vamos a entrar en el capítulo 2. Si no hay nada más, preguntas o comentarios, vamos a